Hola estudiantes de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En este capítulo de Trabajo y Energía vamos a hablar del teorema del trabajo y la energía cinética, que es muy importante el desarrollo de esta deducción, el seguimiento puntual del concepto paso a paso, porque partimos de la dinámica, con la ecuación general de la dinámica, a través de la cual vamos a trabajar para llegar al teorema del trabajo y la energía cinética. ¿Cómo hacemos? Vamos a aplicar la definición de trabajo y a partir de ahí iremos avanzando en las deducciones. Para tomar como ejemplo de apoyo para ir avanzando en la parte analítica o la parte de fórmulas, vamos a considerar una masa apoyada en el plano horizontal que tiene aplicada una fuerza de tiro y vamos a considerar la presencia de una fuerza de rozamiento, o sea, un modelo representativo tal como lo venimos trabajando en forma general. Este sistema se desplaza un desplazamiento, una distancia delta x, o sea, un desplazamiento delta x, con una variación de velocidad. Con esto estamos insinuando que existe, o justificando que existe la aceleración. La idea es trabajar con la ecuación general. Por eso tenemos estas condiciones. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a aplicar la definición de trabajo. Fíjense, la definición de trabajo es que a la sumatoria de las fuerzas la multiplicamos por el desplazamiento. Si nosotros hacemos sumatoria de estas fuerzas, nos va a quedar una resultante a favor de la fuerza de tiro. ¿Por qué? Porque la fuerza de tiro es superior al rozamiento, eso produce aceleración y la normal y el peso están en equilibrio, por lo tanto no participan. También lo vimos en la presentación anterior, que las fuerzas que forman ángulo de 90 y 270 grados con el desplazamiento no realizan trabajo. Por lo tanto vamos a quedar refiriéndonos siempre al eje X. Este desplazamiento participa en el primer miembro como definición del trabajo y en el segundo miembro se agrega para que matemáticamente no se altere la igualdad. De la cinemática vamos a tomar una expresión que ustedes ya conocen, en donde vamos a identificar el producto de aceleración por desplazamiento. De esta expresión de la cinemática lo podemos despejar y obtenemos el resultado que lo reemplazamos en el segundo miembro de la ecuación, quedándonos velocidad cuadrado menos velocidad inicial cuadrado sobre 2. Esta expresión, aplicando distributiva, nos queda un medio de masa velocidad cuadrado menos un medio de masa velocidad inicial cuadrado. Y acá viene un análisis que es importante hacer, que si el trabajo fuerza por desplazamiento es Newton por metro Joule, también tenemos que entender que en el segundo miembro los términos deberán estar expresados en la misma unidad. Fíjense, nosotros hacemos masa o velocidad cuadrado, la masa en kilogramos y la velocidad al cuadrado en metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Pero vamos a dividir a propósito metro con metro para que identifiquemos el newton como kilogramo metro segundo cuadrado por metro, que nos va a dar joule. Eso quiere decir que la unidad en el primer miembro, que es joule, también corresponde a la unidad joule en el segundo miembro. En realidad ahora este término lleva el nombre de energía cinética. Y esta energía cinética será la energía cinética final adquirida por la masa, menos la energía cinética inicial. Estamos hablando de una variación de energía cinética.
En definitiva, la expresión, la marcamos ahora o la resaltamos, la expresión queda que la sumatoria de los trabajos, fíjense, al aplicar delta X en las fuerzas, transformamos la fuerza en trabajos, el primer miembro, va a ser igual a la variación de la energía cinética de la masa. De alguna manera, respondiendo a la expresión del teorema. Simbólicamente vamos a expresar la energía cinética con la letra K. Esto viene un poco de la simbología utilizada en unos textos en inglés de Kinetic, pero como los textos abunda esta terminología, o sea, esta simbología, mejor dicho, es importante que tratemos de mantenerla para que sea familiar al momento de la lectura. Entonces, en definitiva, esta sería la expresión general. Suma de trabajo es igual a variación de energía cinética. Si lo comparamos con la ecuación general de la dinámica, estamos hablando de que las fuerzas se transformaron en trabajo, o sea, aplicando la definición, se convirtió en el trabajo y el resultado de masa por aceleración en variación de la energía cinética. Digamos que esto, tratando de explicarlo en forma simple, es simplemente para que ustedes tengan una relación estrecha entre los conceptos vistos en dinámica con aplicando las definiciones, el concepto nuevo que aparece, que es el teorema del trabajo y la energía. ¿Qué dice el teorema? Que el trabajo neto, o sea, la resultante, la sumatoria, es igual a la variación de la energía cinética de la masa. Esta es la síntesis, cuya definición en definitiva la podemos expresar así. Vamos a hacer una revisión general. Partimos de la ecuación de la dinámica. A la ecuación de la dinámica le aplicamos la definición del trabajo y relacionamos con la cinemática para poder encontrar este reemplazo. Y a partir de ahí el desarrollo algebraico natural llega a la expresión del teorema del trabajo y la energía cinética. Este sería los razonamientos que implica la deducción y el origen. Me preocupa bastante que ustedes tengan claro, para cuando usen este teorema, tengan claro de dónde viene. Es lo más importante de todo. Después lo van a usar en forma directa, pero es importante el antecedente. Como siempre, le vamos a poner una representación de la aplicación. Fíjense que seguimos usando la tolva que usábamos en dinámica, donde ahora la fuerza de tiro realiza, o sea, las fuerzas realizan trabajo cuya resultante produce en la masa de la tolva una variación de la energía cinética, fruto de la velocidad. Esta representación, la idea es que siempre tengamos una imagen de aplicación, que de alguna manera la base digamos, de planteo de los problemas sigue siendo la misma. Bien, continuando, vamos a recordar el mapa conceptual en donde teníamos la ecuación de la dinámica y ahora lo vamos a relacionar con el teorema del trabajo y la energía cinética. Repasemos la ecuación de la dinámica. En forma rápida lo hacemos porque esto ya está bastante repetido. Se supone que ya lo deben manejar. Tenemos los tres casos básicos: el movimiento variado, el movimiento uniforme, velocidad constante, y el reposo. ¿Cómo era el análisis? Y analizamos si el movimiento es uniformemente variado, la aceleración es distinta de cero, la ecuación que se usa en dinámica es la completa. Si la velocidad es constante, la aceleración vale cero, el movimiento es uniforme, la ecuación es igual a cero, y si está en reposo desde ya, las condiciones que ya hemos visto. Vamos a agregar ahora la consideración de la energía cinética y el trabajo de la fuerza. Vamos al primer caso.
Si la aceleración es distinta de cero, hay variación de velocidad. Eso nos está diciendo acá. Lógicamente habrá variación de la energía cinética. Si hay variación de la energía cinética, la ecuación que corresponde para este caso del teorema es la completa, que es la suma de los trabajos es igual a variación de energía cinética. Si vamos al caso de un movimiento uniforme en donde la energía cinética es constante, o sea, la variación de energía cinética vale cero, desde ya que la ecuación tendrá que ser igual a cero, o sea, la ecuación del teorema del trabajo y la energía. Y en el último caso, en reposo, la aceleración vale cero porque no hay velocidad. Entonces la energía cinética, al no haber velocidad, vale cero. Fíjense que la diferencia es que acá es constante, pero que acá vale cero. Esta hay que tenerlo en cuenta porque antes la aceleración era cero y acá también. Acá la velocidad no es cero, lo que tiene que es constante, no varía. Siempre hablamos de variación. Y acá la velocidad sí vale cero, por lo tanto la energía cinética vale cero. Y es el valor cero de la suma de los trabajos, o sea, el valor cero de la ecuación. La idea de esta presentación en este caso es que tengamos un cuadro completo que liga la dinámica del movimiento con el teorema del trabajo y la energía cinética. El mismo origen, la misma representación, la misma base para las definiciones. Para afianzar, por último, vamos a calcular o a hacer un ejemplo, mejor dicho, donde se calcula el trabajo neto. Trabajo neto sería el resultado de la sumatoria de los trabajos. Y siempre el representativo de la masa en un plano horizontal, que es el ejemplo que vamos a tomar ahora de movimiento en el plano horizontal. ¿Qué vamos a hacer? Aplicar la ecuación que representa el teorema del trabajo y la energía cinética. Recordemos entonces el momento del mapa conceptual en el primer renglón, en donde se trata el movimiento variado, donde la aceleración es distinta de cero y la variación de velocidad también es distinta de cero, o sea, hay variación de energía cinética. Esta entonces será la ecuación que podemos usar en este caso, que es la que está representada como la referencia para este caso. Vamos a suponer la masa en movimiento horizontal sobre el eje X. Como siempre, representamos las fuerzas que actúan. Y en este caso vamos a tomar una fuerza de tiro inclinada para hacer más general la aplicación. Fíjense que hemos descompuesto la fuerza T. Este tono que le doy a la fuerza T es para que la vean, para que vean que esa es la fuerza que está, pero en realidad vamos a trabajar con las componentes. Esto es simplemente una expresión visual. Si trabajamos con las componentes no deberíamos dibujar la fuerza de tiro, por eso aclaro que la tenemos presente por una cuestión de comodidad visual. ¿En qué componentes se descompone? En una de tiro con respecto al eje X y una de tiro con respecto al eje Y. Vamos a trabajar entonces con la definición del trabajo. Este sistema se traslada a una distancia de 20 metros, o sea el desplazamiento es 20 metros, y aplicando la definición vamos a desarrollar el primer miembro de esta ecuación, que es la suma de trabajo de todas estas fuerzas. Vamos a leer una por una. ¿Qué ángulo forma T con el desplazamiento? 30 grados. Acordémonos de la definición de trabajo de una fuerza, 30 grados. Por lo tanto, la fuerza que vamos a considerar para el trabajo es la componente en X. ¿Qué ángulo tiene? 30, por lo tanto corresponde coseno de 30. Fíjense que en la normal ahora también está incorporada la fuerza componente vertical de T. Entonces estas dos fuerzas están formando un ángulo de 90 grados, por lo tanto llevará coseno de 90. La fuerza de rozamiento está con el ángulo de 180
que eso ya lo habíamos visto, y el peso con el ángulo de 270. Esta sumatoria de fuerzas se multiplicará por el desplazamiento para transformar en trabajo. Esta definición de trabajo hace que la igualdad ahora sea variación de energía cinética. Hemos escrito esta ecuación desarrollada con cada una de las fuerzas, teniendo en cuenta el ángulo que forma con el desplazamiento. De acuerdo con esto, operamos y le ponemos valores. El coseno de 30 es 0,86, el coseno de 90 vale 0, el coseno de 180 vale menos 1 y el coseno de 270 vale 0. Todo esto se multiplica por 20 metros, pero fíjense que tenemos dos fuerzas que estarían generando estarían generando trabajo cero. Pasamos entonces a la última expresión teniendo en cuenta esto y nos queda que la fuerza de tiro componente en X menos la fuerza de rozamiento por el desplazamiento nos va a dar el trabajo resultante como variación de la energía cinética. Ese trabajo vale 184 joules. ¿Qué quiere decir esto? Que esta masa, en función de todo este esquema que hemos planteado acá, tiene una variación de energía cinética de 184 joules, que es el resultado del trabajo neto de las fuerzas. De aquí se pueden resolver algunos problemitas, porque podríamos establecer algunos datos y saber cuánto es la velocidad y demás, que no lo vamos a hacer acá porque para eso están los ejercicios prácticos. La idea es que afiancemos el concepto, habiendo llegado a esto. ¿Qué significa el trabajo neto? El trabajo neto es la igualdad de la variación de energía cinética dada por la variación de esta velocidad. En definitiva, si la velocidad varía, o sea, no es igual la inicial de la final, tenemos por un lado que la aceleración es distinta de cero. Eso lo vimos en dinámica. Y por otro lado tenemos que la variación de energía cinética es distinta de cero también. Bueno, con este ejemplo quedamos entonces explicado el teorema del trabajo y la energía, el concepto de trabajo neto, y una cosa que me parece importante es esta imagen del mapa conceptual que nos mantiene siempre en un eje conceptual central. Que no vean ustedes los temas como que una cosa es distinta a la otra. Son distintas las definiciones, pero la esencia o la base, el eje de todo este problema es siempre el mismo. Bueno, espero que hayan entendido. Como siempre, las consultas abiertas. Que tengan buen día.